Las propiedades de todos los materiales estructurales se evalúan por ensayos, cuyos resultados solo dan un índice del comportamiento del material que se debe interpretar mediante criterios de rotura, puesto que la forma y dimensiones de la probeta ni las condiciones de trabajo y el estado tensional son las mismas en una situación real que en una simulada por el ensayo. Los resultados deben ser comparables, por lo que han de corresponder a pruebas realizadas siempre en las mismas condiciones. Para ello, distintas normas establecen las condiciones en las que se deben realizar los ensayos. Norma para el ensayo E21 ASTM. Los métodos de prueba estándar para ensayos de tracción a temperatura elevada de materiales metálicos cubren procedimiento y equipo para la determinación de resistencia a la tracción, límite de elasticidad, alargamiento y reducción de área de los materiales metálicos a elevadas temperaturas. Los tamaños de las probetas descritas en la norma ASTM E8 suelen ser adecuados para los ensayos de E21. Las probetas deben ser redondas siempre que las dimensiones de los materiales lo permitan. Unas excepciones serían materiales en láminas o tiras. Para facilitarlo, la norma E21 recomienda usar extremos roscados en probetas redondas o una geometría de los extremos adecuada para cumplir con este requisito. ASTM E21 requiere un equipo de ensayo que cumpla la exactitud especificada en la norma ASTM E4, junto con las mordazas y un dispositivo de calefacción que utiliza una resistencia eléctrica o un mecanismo de radiación. El aire que rodea a la probeta debe tener unas condiciones de presión atmosférica y debe usarse un extensómetro de la clase B2 de acuerdo con E83 cuando se está determinando el límite de fluencia. El propósito de este test es evaluar el esfuerzo del material cuando es utilizado en aplicaciones de alta temperatura. Este video lo hizo una compañía que está certificada en diferentes normas para estos ensayos. La primera parte pues es mecanizar la probeta, luego se hace el análisis micrométrico para confirmar las dimensiones y se hacen las mediciones de entalladura para confirmar luego la extensión del material. Se le aplican también aquí corrientes eléctricas que van a ayudar a calentar la pieza dentro del horno refractario y así se calienta la probeta. Para medir la temperatura se utiliza un extensor el cual es introducido por el agujero en el refractario y se ajusta de la forma más precisa posible para que entre en contacto con la probeta durante el ensayo. Una vez la temperatura de la probeta sea mantenida estable, se inicia el ensayo y cuando es momento de llegar a fluencia se retira el extensor para evitar que en el momento de la rotura el extensor sea dañado por algún impacto de la probeta. Después de que rompe la probeta, se abre el refractario y se deja enfriar. Y por último se toman las dimensiones y el análisis sobre la pieza ya después de la falla. El ensayo Charpy consiste en romper una probeta estándar con entalla usando el martillo de un péndulo y medir la energía perdida por el martillo con el impacto. Según el paper, método innovador de ensayos de impacto en altas temperaturas aplicado en aceros al carbono, de Ferreiros, Alonso y Rubiolo, el concepto innovador del ensayo es el calentamiento de la probeta por medio de una corriente eléctrica alterna circulando a través de la muestra ubicada sobre el soporte de la máquina hasta el momento del mismo impacto. Independientemente del contenido de carbono, la resistencia al impacto disminuye lentamente desde la temperatura ambiente hasta los 500-560 grados Celsius y luego comienza un fuerte ascenso hasta la temperatura eutectoide.
Para el ensayo Sharpie vemos cómo se carga el martillo de la máquina y posterior a esto la probeta es instalada en su lugar. Aquí se muestra una probeta que tiene un sacabocado en forma de V. Se monta sobre la plantilla de ubicación. Esta plantilla es para lograr colocar la probeta de la forma más equilibrada y que el golpe sea sobre la indentación, y se centra de forma rápida para el experimento. Luego se deja caer el martillo y el martillo rompe la probeta en el impacto. Aquí ya vemos con más calma cómo es la ubicación. Se monta la probeta y se activa el martillo. Y por último, la máquina registra los datos sobre el impacto para poder hacer los análisis. La diferencia con el ensayo de temperatura, de alta temperatura, es que a la probeta se le conectan dos cables por medio de dos acoples de cobre que van a permitir el paso de corriente sobre la probeta mientras esta está instalada en la máquina de impacto Sharpie, y se desconecta la corriente eléctrica y los soportes en el momento en el que el martillo va a golpear para tratar de mantener la temperatura lo más estable posible.